No llegó al chat, me fijo si se lo No, mando. no llegó nada. No llegó, Ori. ¿Ahora? Tampoco. Es el chat de Zoom. Sí. ¿No le llegó? No. No. A ver si ya les va a llegar. Yo lo acabo de enviar. El problema Ahí es llegó. que... ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguno está en una computadora y puede compartir la clase? Porque yo no la estoy pudiendo compartir con mi celular. Tiene que abrir la clase, abrir el archivo y poner Ahora compartir si querés pantalla. entro. Si me explicás, lo hago yo. Yo no sé cómo hacer eso. Yo lo que necesito es que alguien que lo haga simple para que pueda salir y entrar, así podemos ir charlando, viéndonos las caras y esas cosas, ¿sí? Y otra cosa que voy a hacer... Dame un minuto, Ori. Dame un minuto que le pido a Uri. Esperame un segundo. Dale. Que pongo la compu porque lo estaba viendo del celular. Espérame. Bueno. Dame un minuto. Uri, necesito que hagas un favor a Ori. Que compartas la clase. Yo lo abrí, pero no sé cómo compartirlo. Ya lo pone Uri para compartir. Esperen un segundito. Perfecto. Bárbaro. Dale, ningún problema. Yo para que lo puedan tener y lo podamos ir charlando, lo que voy a pedirte es que, aparte de compartirlo, es que cuando podamos vernos las caras un rato, si podemos dejar de compartirlo, Silvina. O sea, que lo compartimos, lo dejamos de compartir. Espérame que lo está poniendo, pero lo que no tengo más... Escúchame, yo no tengo grupo en el celular del lado B de la Tora. ¿Qué cosa? Que yo no tengo grupo del lado B de la Tora en el celular. Yo tampoco. Es el tuyo personal. Yo tampoco tengo grupo, nadie tiene grupo. No, Abu, lo mandó al chat que está acá. Pero ahora lo van a compartir y lo vas a ver como lo ves siempre, Abu. No es por el celular. No es por el celular. Erika, ¿cómo es la cosa, madre? Que la mandó al chat de acá del Zoom, pero ahora lo van a compartir, lo va a compartir otra persona y lo vas a poder ver como siempre. Pero no es por WhatsApp. Ah, bueno. Ori. Sí. Recién que yo quise compartir, justo yo estoy con el iPad, y lo quise compartir, pero me dice que solo el anfitrión puede. Yo no soy el anfitrión porque mi sesión está cerrada. A ver. Déjame ver qué puedo hacer. Está congelado, Ori. Ori, ¿le indicas a Uri que necesitas? Que comparta la clase que mandé al chat. Compartir la pantalla. Compartir la pantalla, ok. Espérame que estamos abriendo la computadora. Acá dice que lo tenés que habilitar para compartir las pantallas, Ori. Estoy tratando de conectarme para habilitarlo. A ver. Qué problema, internet de mierda. Y ahora, ¿vos estás ahí? Respondeme si estás ahí. Estamos acá, Ori. Estamos abriendo la computadora y ahí está abriendo el Zoom. Y ahora, respondeme si estás por ahí. Yo ya veo que Yara conectó y se fue. Se tomó el palo. ¿Cómo va? Bueno, si no, hoy me van a tener que creer en el texto, o lo pueden abrir directamente, si abren el texto, lo pueden leer y lo vamos charlando. ¿Sí? Hoy no les puedo ofrecer una solución. Mi internet no sé qué está pasando, y obviamente lo más probable que me pase es que me quede sin datos en el teléfono en algún momento, pero espero que no sea durante esta clase. ¿Y vas a leer del Tanaj? No. Acabo de conectarme desde la computadora para poder habilitar a que puedan compartir pantalla. Ya habilité el compartir pantalla.
Decí una brajota si tenemos suerte. Si no, lo comparto yo hasta que se descomparta, ¿eh? Es una opción. ¿Sí? Empiezo compartiendo. Ori, ¿Está bien? ¿podrías reenviar el link al chat? Ahí va Ignacio Plutman, está compartiendo la pantalla. Ahí va. Ignacio, lo salvaste. Ahí va. Bueno, vamos a comenzar. Díganme si me están escuchando. Solamente quiero saber eso. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, dice así. Ori, ya lo hicimos, ¿eh? No, lo estoy compartiendo otra No, ya están compartiendo. Agradezco mucho. Ya hay alguien que está compartiendo. Dale. Ya, Chao, chao. ya está. Ori, Sí. perdón, estás Sí. conectado de los dos lados. Si apagás uno te van a dar un toque mejor internet. No, porque con uno estoy con internet y con otro estoy con el teléfono, así que tranquila. Ok. Sí. O sea, no, despreocúpate. Dice así. Enseñan nuestros maestros. La pregunta igual es si ustedes me están escuchando de una manera fluida. Te escuchamos bien. Todo bien. Perfecto. Hoy vamos a estudiar, vamos a comenzar. Ahora nos ponemos en sintonía, vamos a comenzar. La clase de hoy vamos a estudiar un relato del Talmud. Habíamos dicho que vamos a hacer una semana y una semana donde vamos a estudiar relatos, ¿sí? La semana que viene vamos a estudiar, nos va a tomar 2 semanas estudiar el arca de Noaj, ¿sí? O algunos le dicen el garca de Noé, ¿sí? Porque dejó abandonada a la mitad, bueno, dejó abandonado a todo el mundo menos a su familia, pero vamos a estudiar el arca de Noé. La semana que viene nos va a llevar 2 semanas estudiar eso, ¿sí? Son 4 capítulos y están buenísimos los capítulos. Uno debe pensar que la historia de Noaj se la sabe y qué sé yo, pero bueno, tiene de todo. Hasta tiene un montón de cosas del texto que nos garcaron, nos estafaron y nos mintieron, nos metieron cosas en el texto que no estaban, ¿sí? Así que vamos a aprender a investigar y a adivinar y a descubrir todas esas maravillas del Garca de Noé. Ahora sí, vamos a pasar a la clase de hoy. Hoy vamos a estudiar un relato del Talmud de Babilonia, como empezaron ayer a estudiar con Eliezer, el Tratado de Ta'anit. Yo también estudié el Tratado de Ta'anit, así que también podemos de alguna forma dedicarle un poquito de tiempo a esto. La clase de hoy está dedicada a la memoria de Moishe Ben Simche. Ojalá, Zichron Librajá, encuentre paz en el mundo venidero. Vamos a comenzar con la clase y dice así. ¿Conocen algo de la historia de Joni Ameagel? No. ¿No? ¿Nunca escucharon hablar de Joni Ameagel? Bueno, no. Raro, yo les voy a explicar. Lo más probable es que no escuchen hablar nunca de Joni Ameagel. ¿Por qué? Porque es un brujo. Y la tradición judía niega la brujería y prohíbe la brujería. No sé si alguna vez lo escucharon eso en la Torá, pero en la Torá, en el libro de Deuteronomio, no solamente se prohíbe la brujería, sino que dicen, y quien practique la brujería se va a morir, ¿sí? Así que eso es aparece en el Talmud, pero esta tradición se ocupa de esconderlo un poco, porque si no le daría pie a que existen magos y brujos dentro de nuestra comunidad. Y la historia dice así. Enseñan nuestros maestros, ocurrió cierta vez que casi todo el mes de Adar había pasado y todavía la lluvia no había caído. Le enviaron a decir a Joni Ameagel. Joni Ameagel es el marcador de círculos. Ameagel es el que hace círculos. Que orara para que descendiesen las lluvias. Y rezó, pero las lluvias no cayeron. Marcó un círculo en la tierra y se paró adentro de él, como solía hacer el profeta Habacuc, ¿sí? Habacuc, ya que está dicho en el libro del profeta Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmará el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que ha de responder tocante a mi queja. Y dijo, Señor del universo, imagínense a Joni Ameagel, hace un círculo con una rama en la tierra, ¿sí? Y de repente dice, Señor del universo, tus hijos se han dirigido ante mí por cuanto yo soy
como un hijo de casa ante ti. Juro por tu gran nombre que no me moveré de aquí en tanto que no desciendan las lluvias. Y comenzaron entonces a desprenderse unas gotas, ¿sí? Acá le voy a pedir a Nacho que me deje de compartir la pantalla, así puedo mirarles las caras. Dice el texto que empezó a llover con Jonia Meaguel. Y es muy loco lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el pueblo fue a buscar un brujo. Fue a buscar un brujo para que llueva. Cosa que la tradición judía niega rotundamente, dice esto no podría pasar jamás. Entonces la pregunta es, ¿por qué fueron a buscar un brujo? Porque el pueblo creía en la brujería. Porque el pueblo creía en las brujerías. Qué interesante lo que está diciendo Goldina, porque si la tradición judía prohíbe la práctica de la magia, claramente lo que está diciendo es que la tradición judía usaba la magia. A ver, ¿cómo se llama? No se prohíbe algo que no se hace. ¿Sí? Lidia. Sí, que es algo común en los pueblos ignorantes, aunque hay gente no ignorante que también llama a los brujos, pero es muy común. En los indios, acá en el norte, llaman a los brujos para que llueva. No Bueno, tan ignorantes, ¿eh? No Adri. tan ignorantes. Y perdón, me parece que los pueblos originarios no son nada ignorantes, al contrario, tienen sabiduría y manejo de la naturaleza que el mundo civilizado no lo tiene. ¿Tienen un conocimiento distinto? Sí. ¿Ignorancia? No, absolutamente no. Ok. Ahora, es interesante lo que acabas de decir, Adri. A ver, pongámonos un poco en sintonía de esto. Convocan a Jonia Meaguel para que traiga la lluvia. Estamos hablando de la época talmúdica. Estamos hablando de una época en donde hay rabinos. Entonces, convocan a alguien para que traiga la lluvia y hace un círculo en la tierra, se para adentro y le dice a Dios, yo no me voy a mover de acá hasta que vos hagas llover. ¿Tanto poder tiene Joni? ¿Tanto? Para que Dios haga la lluvia, porque si yo soy Dios, digo, escúchame, papito, quédate ahí a vivir, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Tanto poder puede tener Jonia Meaguel? ¿Tanto poder puede tener la brujería dentro de la tradición? Si lo llamamos de alguna forma brujería, Felisa. Estás muteada, Felisa, ¿eh? Yo pienso que si lo llamaron es porque tenía antecedentes de que algo podía ser también. Y con respecto a los pueblos originarios, a los mayas, a los incas, que fueron creadores de tantas cosas que fueron transmitidas y que fueron verdades, tiene razón de ser, que hay quien tiene un poder para algo, que fue nacido con eso. Miren que Ori. yo a veces, sí, Osvaldo. Mira, o sea, estamos hablando, yo me remito, digamos, al tiempo actual. Ahora, actualmente, hablando, o sea, no de personas ignorantes, de Yudim. Alguna vez muchos fueron a consultar para que le tiren las cartas, videntes, astrologías y todo eso. Y estamos hablando de gente que tiene una mínima formación, pero la gente necesita creer en algo o que lo encaminen cuando, digamos, está perdida. ¿Entendés? Okay. Eso pasa ahora, no es solamente antes. Entiendo perfecto. Hay algo que es muy interesante y es importante que... Perdón. Y todo de todos los ojitos y las manitos y todo lo que se cuelga, también es algo así. Bueno, todo eso también tiene que ver con eso que se prohíbe en la tradición judía. Se le dice a grandes rabín y ven con Dios.
Perdón, Silvia, no te escuché. Se le pide, o sea, a mí me pasó de ir a ver a un gran rabino que vino de Israel para a Mulá, Amo de Caleb. a Mudecale, para pedirle por los ojos de Uri. O sea, uno cree, de ahí que resulte. Bueno, y es tremendo lo que estamos hablando, porque en realidad la tradición judía, pero no solamente, si ustedes leen la Torá, en la Torá dice que al que practica este tipo de adivinación, brujería y esas cosas, hay que matarlo, hay que prenderlo fuego, ¿sí? Sin embargo, la tradición judía también cumple con esas cosas. Y eso es lo más interesante, que de alguna forma se contradice constantemente. Bueno, los judíos, las personas nos contradecimos constantemente y el judaísmo está totalmente contradictorio constantemente. Pero lo interesante es, yo les voy a contar algo que no sé si lo saben, en algún momento podríamos dar alguna clase sobre esto en otro espacio. No sé si saben lo que es el Sefer el Ras o el Sefer HaRazim. Hay dos. Uno es el Sefer el Ras y otro es el Sefer HaRazim. El Sefer HaRas es el libro del misterio. Y el Sefer HaRazim es el libro de los misterios o ocultamientos, ¿sí? O como de la magia negra. Bueno, se encontró una genizá en el Cairo. ¿Saben lo que es una genizá? Sí. Todos los textos... Pero hace muchísimos años, sí. Todos los textos que tienen el nombre de Dios escrito no se pueden tirar a la basura ni se pueden prender fuego. Lo que se hace es, se los entierra. Se encontró en el Cairo, en una sinagoga muy antigua, haciendo excavaciones, se encontró que al lado de la sinagoga había una genizá. Una genizá es como una sepultura de textos. ¿Sí? Entonces empezaron a excavar y encontraron textos muy antiguos enterrados ahí. Uno de esos textos que encontraron enterrados en la genizá del Cairo es un rollo, un pergamino, que se llama el Sefer, que tiene el nombre de Sefer HaRazim. ¿Qué es el Sefer HaRazim? Te enseña cómo, por ejemplo, invocar a los muertos, ¿sí? Cómo levantar gente de su tumba, te enseña cómo, por ejemplo, pedir porque se muera alguien, cosas así. Y uno dice, pero qué raro todo esto. Bueno, porque aparte uno dice, qué raro porque los judíos, está prohibido en la tradición judía. Bueno, si se prohíbe es porque claramente se practica. Pero no solamente eso, sino que el libro, les voy a contar algo, yo tengo un par de fotocopias, digitalizado el libro, tengo digitalizado el libro del Sefer HaRas, si alguien lo quiere se lo puedo mandar, ¿sí? Tiene algo muy interesante y es que, el Sefer HaRazim, perdón, el Sefer HaRas no lo tengo. El Sefer HaRazim tiene algo muy interesante y es que, por ejemplo, si yo quiero ir y hablar con alguien, me tendría que parar en la tumba, llevar hojas de mirto, ¿sí? Manzanilla, limón y no sé qué, y invocar el nombre de la persona. No. ¿El nombre de Dios? De ¿De qué Dios? ¿De qué Dios? De Joni Ameagel. No, del dios Helios. Helios es el dios del sol para los griegos. Y es muy interesante porque eso lo dice el Sefer el Ras. Sí, perdón, Sefer HaRazim. Con lo cual, lo interesante es que la tradición judía se mezcló tanto con la tradición helénica en algún momento que tenían un montón de prácticas místicas y de magia que la tradición intentó ocultar en algún momento, ¿sí? Y el intento de ocultarlo, de alguna forma, ese libro prosperó y progresó a través de la historia porque se lo encontró enterrado y apareció. Porque así como, por ejemplo, ayer decía Johnny Cohen, los judíos de Egipto no sufrieron el cambio de los judíos del judaísmo rabínico. Como hablamos ayer de Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría no se enteró del judaísmo rabínico, lo más probable es que la comunidad judía de El Cairo tampoco. Entonces no tenía ningún problema con el Sefer HaRazim. ¿Me explico? Ahora, le voy a contar de dónde viene el Sefer el Ras. El Sefer el Ras es un libro que se encontró en Europa,
en una sinagoga en Ámsterdam, ¿sí? Escondido debajo del piso, que también es un libro de magia negra, ¿sí? De práctica de magia negra, de nigromancia, dentro de una sinagoga en Ámsterdam. O sea que está, si uno se lo pone a pensar, está buenísimo y a mí me preocupa. A mí yo la verdad que le voy a decir entre nosotros, yo le tengo cagazo un poco la magia negra, pero por eso me gusta leer sobre esas cosas, pero no me gusta indagar tanto porque siento que hasta si trato de indagar me trae mala suerte. Pero sí, soy un cagón, no tengo ningún problema en decirlo. Pero más allá de eso, lo interesante acá es que la tradición judía siempre tuvo muchos acercamientos con cosas que tienen que ver con la magia y la mística. Por eso la cábala no fue algo tan disruptivo en la Europa medieval. Quizás en la Europa del Talmud, en la Europa no, en la época del Talmud hubiese sido algo muy disruptivo y quizás los rabinos del Talmud lo hubiesen no solamente arruinado, defenestrado, asesinado como proceso de estudio, sino que quizás nunca nos hubiésemos enterado que existió. Sin embargo, en la Europa medieval, la cábala generó un cambio radical. Y ese libro, como el Sefer el Ras, escondido, fue un intento de algunos que no estaban a favor, o quizás de algunos que estaban a favor y querían ocultarlo para que no se agarren, de cómo llevaban la cábala y la mística al extremo, la práctica al extremo. ¿Sí? Adri. Sí, ¿me decís en qué parte de la Torá está escrito que está totalmente prohibido la práctica de la alquimia, la magia, el uso de las hierbas naturales y demás? Sí, pero te lo puedo decir tranquilamente. Si me anda la computadora te lo digo. Dale, gracias. Vas a bancarme un segundo. Pero es el libro de Dvarim. Si quieren después se los mando, pero denme un segundo. Denme un segundo, ya les digo. Bueno, ahora se los busco de mientras, ¿sí? Porque me están dando demasiado lento esto y no la estoy pasando muy bien, porque siento que les estoy bastante en falta si no. Pero sí, ahora se los mando. Bueno, si alguien tiene una Biblia a mano, puede agarrar. Yo ya le digo, ya está, ya lo encontré. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay un estudio de porcentajes de enfermos mentales dentro de los que han estudiado la Kabbalah? Te lo digo en serio, porque escuché una sonrisa y una cosa graciosa. Porque ¿por qué va a estar enfermo mental por el hecho de estudiar la Kabbalah? En general, no solamente por los Kabbalah, tenemos una cantidad de enfermedades genéticas, pero eso es una cosa, las enfermedades genéticas, pero también tenemos muchos trastornos tipo, por ejemplo, que ahora se llaman de otra manera, pero antes se llamaba esquizofrenia, y se da mucho en los judíos. Entonces, por eso te preguntaba eso. Sí, es verdad, la esquizofrenia se da mucho en los judíos de Europa. Sí, especialmente de Rusia. Sí. Sí, hay un montón de enfermedades asociadas a los judíos, como por ejemplo el Tay-Sachs y otras más. Colo. No escuché, ¿cuál es la última enfermedad que dijiste? El Tay-Sachs, el envejecimiento prematuro. Ah, no tenía idea. Después investigo. Sí. Bueno, te quería decir una cosa. Respecto de la historia que estábamos leyendo, que en primer lugar, para mí lo llamaban porque funcionaba. Eso para mí es clarísimo porque la magia se trata de eso. La magia no es otra cosa que lo que funciona. Y es, ¿cómo se llama? Es parecido a lo que hacía Eliyahu, o a lo que hizo Eliyahu. Sí, es parecido a lo que hizo Eliyahu. La única diferencia es que Dios le decía a Eliyahu, anda a decirle al rey que va a llover, ¿sí? Y otra cosa es que acá Joini a Medaguel iba y le decía, escúchame, querido, voy a hacer un círculo, más te vale que llueva. Sí, eso según el texto.
digamos, pero no solamente según el texto, también es según las épocas, porque que en la Torá pase eso no estaría tan raro, pero en la época talmúdica que eso quede registrado es rarísimo. Ok, pero digamos, bueno, no sé, por lo que vengo viendo del Talmud, si queda registrado es porque más adelante va a decir que tuvo una relevancia histórica o algo así, pero aparte, entre la gente, entre el pueblo que iba, quizás no lo consideraban brujería, simplemente querían que lloviera, y como él hace eso y llueve, y aparte invoca el nombre de Dios, lo cual ya es como medio un lujo, está bien. Bueno, convengamos que Joni era un brujo de alguna forma, pero brujo de Dios, ¿no? No un brujo Claro. pero no dejaba de ser un brujo. Adri, levantaste la mano y después, si alguien tiene una Biblia encima, vamos a la Biblia para responderle a Adri, que nos va a venir bien para poder estudiar un poco esto. De paso, mientras Adri habla, quien tenga una Biblia vaya abriendo en Levítico capítulo 19, ¿sí? Vaikra 19. Adri. No, ya medio que te lo respondió Andrés. El tema es ese, cuando en la Torá figura que Dios le habló para que haga algo, en general es para justificar en el texto el por qué hizo lo que hizo la persona. Eliau hizo lo mismo, le habló Dios y nadie lo sabe porque nadie estuvo ahí para presenciarlo. El escrito lo dice. Sí. Bueno, ¿alguien abrió Vaikra 19? Así, ¿sí? ¿Quién? Sáquense el micrófono, vamos. Yo tengo acá Laura. 19 para... Laura, Levítico 19, Vaikra 19, a ver, léeme versículo 31, creo. Números, ¿no? ¿No acudirán? ¿Puedo empezar? Sí, dale. Tengo, no acudirán a los espíritus de los muertos ni consultarán a otros espíritus haciéndose impuros a causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Bueno, ahora un capítulo más, 20, versículo 6. 20, versículo 6. Espera, dame tiempo. No veo nada. 6. Y si una persona consulta a los espíritus de los muertos o a otros espíritus y se prostituye detrás de ellos, yo volveré mi rostro contra esa persona y lo extirparé de su pueblo. 20, 27, dale. Va, para. 20, 27, esperen, no desesperen. 27. El hombre o la mujer que consulten a los muertos o a otros espíritus serán castigados con la muerte, los matarán a pedradas y su sangre caerá sobre ellos. Perfecto. Ahora abrime Deuteronomio, Dvarim, capítulo 18. Bien. 18, ya estoy. Y sigo, empiezo del 1. Versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Sí. Sigo. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable. Hasta ya terminé. Sí, bueno, Alfadi, seguir. Pero bueno, queda claro que para la tradición judía esto no funciona, ¿sí? Adri. ¿Me pones en contexto quién está diciendo eso? O sea, Dios se lo dijo a algún profeta. Eso es Dios diciéndoselo. Los profetas. Levítico es Dios diciéndoselo a Moshe. Dvarim, lo podemos discutir, pero no es la clase de crítica bíblica. Dvarim es Moshe diciéndoselo al pueblo. Pero yo tengo mis dudas. No tengo dudas en realidad. Dejo la duda para ustedes. Porque el libro de Dvarim es un libro mucho más moderno que el resto de la Torá. ¿Sí? Lo escribieron en otra época, en la época del rey Josías, Yoshiau, ¿sí? Pero el Levítico no deja de ser más antiguo. Estamos hablando sobre todo de la primera época, de la época bíblica más potente.
Por eso digo que... Claro, pero en Levítico, Ori, solamente hablan de no invocar a los muertos, no dicen que vos no puedes practicar una magia, una alquimia natural, un manejo de fuerzas naturales. Bueno, Sí, pero la estamos hablando... dice Bueno, pero estamos hablando de que el Recién lo Sefer... nombra Estamos hablando de que el Sefer HaRacim te enseña a levantar a los muertos, para poder seguir charlando con ellos. Gente Claro, que no- se quedó con mensajes para darle, y no o quiere respuestas o lo que sea. Justo el Sefer HaRacim dice todo lo que Levítico está diciendo, no hagas. ¿Colo? Tiene sentido, o sea, tiene sentido de que si la Torá, más como es el judaísmo, si la Torá dice que no hay que hacer algo, alguien en la historia del judaísmo lo haya hecho tal cual como la Torá dice que no hay que hacerlo. Pero Bueno, no sé. me gustaría decir una cosa sobre lo que leímos recién. Primero, Sí. no aclara ni define cuál es la diferencia o la definición entre adivinación, magia y hechicería. Habla de impurificarse, así que para mí está haciendo referencia muy clara a tomar contacto con los cadáveres. Sí. Y el que vimos recién que hizo llover no hace nada de lo que la Torá prohíbe. Simplemente está haciendo un ritual simbólico que no significa nada, porque la Torá no dice nada sobre círculos, y le está pidiendo algo a Dios. Dios después respondió. Magia no está haciendo. Perfecto, está clarísimo. Vamos a seguir entonces con la historia de Joni, que es... El Deuteronomio también dice prohibición de las prácticas de idolatría. Perfecto. Vamos a seguir con la historia. Sí, Perdón, si no, no avanzamos. Ori. Sí. Ori, me acordé de Moshe. Cuando tenía la barra, y la barra se convertía en serpiente y todo eso, eso era también magia. Pero está bien, está perfecto, pero eso era Dios diciéndole a Moshe, hace esto, que no es lo mismo que vos invocando a otros dioses o intentando revivir a muertos. Sí, estamos hablando de cosas diferentes. Pero Lo que está decíamos invocando antes, a Dios. como decía el Colo, es, Joni acá igual está invocando el nombre del Dios de Israel, que hay una diferencia enorme. ¿Sí? Adri, Claro, yo estoy opinando lo mismo. Acá no noto que haya nada de brujería. O sea, está sí, no importa, haciendo pero era para algo, meternos un poco en el barro. ya está haciendo un pedido y ya. O sea, y si de hecho vos estás invocando otros dioses por la lluvia, ¿no? Supongamos, vos invocás a otros dioses y la lluvia cae. ¿Qué te está indicando de que tu Dios no es tan poderoso tampoco? Porque si tu Dios se ofendiera porque estás invocando a otros y la lluvia cae igual, en realidad te tendría que haber mandado una sequía más grande. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir con el texto. ¿Sí? Vamos a seguir, si no, no avanzamos. A ver, Ignacio, si me comparte el texto, mi asistente. Me está fallando mi asistente. Dame un segundo, Ori. Pero así vaya aguinaldo, Nacho. Es que no sé dónde está. Acá está. Hace magia. Ahí va. Bueno, dice así. Sus discípulos le dijeron, Rabí, escuchen esto, es clave. Fueron sus discípulos y le dijeron, Rabí, queremos verte y no morir. Es decir, necesitamos más agua para no desfallecer. O sea, está diciendo, queremos poder seguir viéndote, Joni Ameagel, ¿sí? Y no morirnos. Las pocas gotas que caen no son lo suficiente, sino para sacarte a ti de tu juramento. Lo que está diciendo es, Dios tiró un par de gotitas solamente para que vos puedas salir del círculo. Pero en realidad esto no nos alcanza, no nos es suficiente, le dice la gente. Y exclamó entonces, no he pedido esto, sino la lluvia de las cisternas, de las fosas y de las grutas. Comenzó a llover con furia, cada gota podía llenar incluso una jarra. Los sabios estimaron que ninguna gota era menos de un log. Un log son casi 700 centímetros cúbicos. Le dijeron sus discípulos, Rabí, deseamos verte y no morir. Nos parece que a nosotros que estas lluvias no caen sino para destruir al mundo.
Sí, como ahora los alumnos van a decir, escuchame, me parece que está lloviendo demasiado, me parece que nos vamos a ahogar, y exclamó, esto no es lo que pedí, sino lluvias de benevolencia, de bendición y de generosidad. ¿Sí? A ver, ¿me quitas, por favor, la pantalla? ¿Qué pasa con mi asistente? Ahí va. Bueno, hasta acá hay algo muy interesante. La tradición llama a Joni rabí. O sea que es un rabino que está practicando cosas de magia. ¿Sí? Y eso cambia todo. Cambia todo. Ustedes van a decir, ¿qué carajo cambia? Cambia todo porque si es un rabino practicando cosas de magia, los rabinos de la época no lo pueden excomulgar porque fueron ellos mismos los que lo hicieron parte de la tradición. Entonces, para excomulgarlo tiene que ser como muy, muy fuerte lo que estén haciendo. Ahora, lo interesante también es que al pueblo nada le viene bien. Primero le dicen, escuchame, queremos, no está lloviendo, nos vamos a morir. Pide a Dios por la lluvia y cae una gota y le dice, escuchame, esto no nos alcanza, nos vamos a morir. Bueno, pero esto no fue lo que pedí, yo pedí lluvias más grandes. Entonces empieza a llover con una barbaridad y le acerca al pueblo, la gente le dice, escuchame, esto tampoco queremos, porque nos vamos a morir ahogados. Bueno, sí, medio que Joni ya le hincha las bolas, la gente, ¿sí? Ese es el problema, cuando uno le resuelve las cosas a la gente, después la gente le agarra, no le agarra la mano, le agarró el codo, el brazo, el antebrazo, el hombro, lo agarró todo a Joni. Entonces, volvemos a compartir, Nacho, despertate, pa. Volvemos a compartir y dice así, descendieron las lluvias con moderación, pero continuamente, o sea, empezó a llover mucho menos, pero continuo. De modo que el pueblo de Israel tuvo que salir al valle de Jerusalén, al monte del templo a causa de la lluvia. O sea, tuvo que subir al valle. Se estaba inundando, pero lentamente. ¿Sí? Se le acercaron y le dijeron, del mismo modo que oraste para que descendieran las lluvias, ahora pedí para que cesen. ¿Sí? Le están pidiendo a Joni, ¿no podemos pedir que bajen las lluvias? Y le respondió, he recibido una tradición que enseña que uno no puede orar para que cese una abundancia de bien. A pesar de esto, vayan y tráiganme un toro de confesión, un cabrito, ¿no? Para hacer una ofrenda. Le trajeron a él al toro de confesión, repuso sus dos manos sobre él mismo y dijo, Señor del universo, tu nación, el pueblo de Israel, que sacaste de Egipto, no puede tolerar ni el exceso de abundancia ni el exceso de desgracia. O sea, este pueblo de mierda, son unos hinchahuevos, se quejan porque hay mucho, se quejan porque hay poco. ¿Sí? Te has enojado con ellos y no lo han podido tolerar, les extendiste sobre ellos el bien y no lo han podido tolerar, sea tu voluntad que cesen las lluvias para que el mundo goce de un descanso. Inmediatamente el viento comenzó a soplar, las nubes se dispersaron y el sol salió, y el pueblo salió a los campos y llevaron para ellos trufas y hongos. ¿Sí? Hasta acá. ¿Qué opinan del texto por ahora? Qué poder que tenía. Qué poder que tenía, ¿qué más? Era un chantapúfete. Que hacía lo que el pueblo le pedía. Hacía lo que el pueblo le pedía, yo creo que medio que los quería matar igual. Sí, pero lo hacía. O sea, le decían que llueva más fuerte. Sí. O sea, Adri. No. Perdón, pero yo sigo sin ver la brujería acá. Porque para que llueva hizo un círculo como hacía un profeta antes y simplemente se paró dentro del círculo a rezarle a Dios. Y para que deje de llover hizo una fuerza como se hacía para pedirle todo y bueno, paró de llover. No veo nada distinto a lo que se venía haciendo. La descripción es muy parecida también al capítulo de Eliau, de las nubes que vienen, las nubes que van, el viento que sopla. Adriana, vos no estás leyendo el texto por adelantado, ¿no? No. Ah, está bien, no, listo. De hecho, estoy parada con el culo apoyado en el horno y estoy leyéndolo por el celu. Ah, está bien, está bien. ¿Que se te abre la tapa del horno?
No, está calentito. No tengo estufa, me paró la del horno. Está bien, está bien. Bueno, vos me decís que no es brujería, pero en realidad en esa época todo lo que tenía que ver con no pedirle a Dios a través del rezo, sino generar, por ejemplo, un círculo en tierra y pararse, es brujería para la tradición judía. No solamente eso es brujería, sino que para la tradición rabínica, la profecía se terminó. Cuando se instaló la tradición rabínica, se terminó la profecía y no reconocían a ninguno que venga a hablar en nombre de Dios. Ellos acabaron con la tradición profética y dijeron, esto no va más. Entonces, si aparecía uno que hablaba en nombre de Dios, ellos lo trataban de chamullero. Entonces, por eso digo, raro que a Joni lo hayan mantenido como allá elevado. Ahora, fíjense que el pueblo también, medio pesado el pueblo. ¿Colo? Me parece que todas esas cosas de magia, hechicería, brujería, adivinación, es todo un paraguas para poder ir sacando cosas de la tradición a conveniencia. ¿Sí? Porque aparte, vos, Ori, en la clase usaste indistintamente el está prohibido con el no funciona. Y no es lo mismo. Que la tradición diga que, no es, que está prohibido es porque se practica, y si se practica es porque funciona. Entonces, como lo que es brujería, lo que no es brujería, o lo que es profecía o no es profecía, o lo que es lícito que haga un rabino con respecto a Dios o no, no es hijo. Está bien, ahora me vas a es tener una que cuestión hacer, política. ahora me vas a tener que hacer, voy a tener que ir a mirar en dónde dije no funciona, porque yo hablo tantas boludeces que no me acuerdo dónde dije Bueno, y sé. qué dije. Sí, perdón. ¿Qué Sí. tal si Johnny lo hubiera hecho, pero sin hacer el círculo? Solamente a rezar. El problema es este, yo les voy a contar, porque yo les voy a poner un poco en contexto. Alguna vez, no sé si se acuerdan, no, Adriana seguramente se va a acordar, porque Adriana tiene un registro de todo, me marca todo lo que digo en la vida. Hace un tiempo largo vimos una clase de un rabino que fue a hacer llover a una ciudad y rezó por la lluvia y no llovió. Y después el maestro de la escuela que estaba ahí pidió por lluvias y llovió. Adriana, ¿usted se acuerda? Bueno, ese capítulo es Sí, anterior a pero este. no fue en una clase, lo comentaste un día en Mataderos. ¿Sí? Sí, fue una de tus prédicas en Mataderos. Bueno, Una de las primeras veces que fui. Bueno, entonces podemos verla también esa clase. Yo pensé que la había dado acá. Esta clase, esta historia es. ¿Vieron que Adriana se acuerda de todo? Yo le digo. Este capítulo viene a continuación. ¿Y por qué viene a continuación? Porque de alguna forma el Tratado de Ta'anit lo que está tratando de hacer, de manera medio inconsciente, muy consciente, es deschavar que ningún rabino tiene poder de nada y que siempre son personajes del pueblo los que salvan la situación. Bien. En el capítulo anterior de este tratado estábamos viendo como un rabino fue invitado, una eminencia fue invitada para hacer llover porque no llovía y no pudo lograr que llueva. Y un pobre moré de escuela hizo llover. ¿Sí? Entonces es súper importante. ¿Por qué? Porque ahora lo mismo pasa, traen a un tipo que le dicen rabí, y ahora vamos a ver un poco por qué le dicen rabí, ¿sí? Que le dicen rabí, pero no es reconocido como rabino para el pueblo. Rabí significa maestro, ¿sí? Igual que el maestro de escuela. No es reconocido como los jajamín, como los sabios, como un rabino, sino que para el pueblo es un maestro, ¿sí? Y es muy loco porque lo que el Tratado de Ta'anit muestra es que la mayoría de las personas que lograron hacer llover no son los sabios del Talmud, sino personas que hacían otras cosas de su vida, ¿sí? Ahora, seguimos, por favor, Nacho, compártame pantalla. Y el texto va a decir esto, ¿sí? Ahí, por eso yo decía, si Adriana me había leído el texto, dice así, Shimon ben Betach, ¿sí? Envió a decirle, esto estamos hablando, Shimon ben Betach es uno de los rabinos de Pirkei Avot, nombra como uno de las Sugot, se dice, si tú no fueras Joni, o sea, si vos no fueras el que sos, porque te conocemos y porque sabemos cómo sos, te impondría una excomunión.
¿sí? Te hubiese echado de la comunidad judía. Pero no solo esto, si estos años hubieran sido similares a los del profeta Eliau, quien tenía en su poder las llaves de las lluvias, ¿sí? El nombre de Dios no hubiera sido profanado por tu culpa. ¿Sí? O sea, como que encima están enojadísimos porque fue medio que hasta lo apretó a Dios Joni a Meagel, y Shimon ben Betach se lo quiere comer crudo y dice, pero ¿qué puedo hacer yo contigo? Tú te comportas con Dios como un consentido y Él cumple tu voluntad como un niño que importuna a su padre y éste le satisface su deseo. Y el niño dice, papá, llévame a bañarme a aguas termales, a enjuagarme en agua fría, dame almendras, dame nueces, dame duraznos, dame granadas, y el padre lo consiente. De ti dice la Escritura, alégrense, pues tu padre y tu madre, y gócense de la que te engendró. ¿Sí? Shimon ben Betach, ahora me podés dejar de compartir, ¿sí? Shimon ben Betach lo que está enojadísimo. ¿Por qué está enojado Shimon ben Betach? Alguien que me diga por qué está enojado Shimon ben Betach. O sea, es claro, pero es importante que lo podamos charlar. Porque Dios hace todo lo que le pidió Joni. Y encima Joni no es un rabino. ¿Sí? No solamente eso. Shimon ben Betach está diciendo, vos te consiente, este guacho, y a nosotros no, cada vez que estamos hablando nos tenemos que matar para pedirle algo, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Se lo quiere comer crudo Shimon ben Betach a Joni y a Meagel. Adri. Porque tienen celos de él, por lo que hizo. Totalmente, totalmente. Eso, No hicieron nada. Iba a decir eso justamente, yo acá veo como una escenita de celos, tipo, me empaqué porque Dios a vos te hace caso y a mí no, y vos no haces lo que está escrito en la Torá y yo sí, entonces capaz que está mal lo que está en la Torá. No solamente eso, sino que lo que se pone en juego acá es qué es lo que hace llover. O quién infunde la abundancia del cielo y la tierra. O sea, ¿quién logra penetrar la dureza del corazón de Dios para que impide llover, para que diga, bueno, está bien, voy a hacer llover? ¿Sí? Todos los relatos de Ta'anit, el libro de Ta'anit, tienen que ver con esta cuestión sobre las lluvias. ¿Sí? Y Dios aparece como un padre que castiga todo el tiempo, o sea, y lo castiga el pueblo por cómo se comportan. Y la gente está sedienta y busca la forma de poder hacer llover, y buscan al hombre capaz de hacer llover, y el hombre capaz de hacer llover nunca es un erudito de la Torá. Nunca. ¿Sí? Siempre es un tipo más simple, más humilde, más en contacto con la naturaleza como Joni, o más humilde como el maestro en la historia anterior, que si no lo vimos, se los voy a traer, ¿sí? Y a ellos, Dios les responde, pero a los rabinos no les responde. Entonces, de alguna forma, el texto trata de hablar que la soberbia de los rabinos es lo que hace que Dios no les responda. ¿Sí? Los rabinos, por más eruditos que sepan de la Torá, tienen una soberbia tan grande que no lo pueden manejar. ¿Sí? En Joni o en el Moré llueve por amor, ¿sí? Y también detiene la lluvia Dios por el amor que les tiene. Ahora, no pasa lo mismo con un rabino. El rabino que pide, Dios no le responde. Y esto es un problema enorme, porque también es un relato que habla sobre la virilidad y quién la tiene más grande. ¿Sí? Si el sabio de la Torá y el que maneja todo, o el propio pueblo. ¿Sí? Si un rabino que decreta un ayuno para pedir por lluvia tiene más fuerza que un tipo que se encierra en un círculo y pide por la lluvia. ¿Sí? Es como hay una cuestión de modelos, un modelo es más violento que el otro. El modelo rabínico impone un ayuno a todo el pueblo y que se golpeen el pecho y que vayan a rezar. Los otros son modelos más de cariño y de afecto. El Moré que atiende a sus alumnos, el otro Joni que encima atiende al pueblo. El pueblo dice, che, pero no podemos bajar la intensidad de la lluvia. Bueno, dale, déjame hablar con Dios. Y no podemos pedir que llueva más. Bueno, dale, déjame hablar con Dios. ¿Sí? Adri.
Sí, a mí me queda la duda de si Dios responde por amor o si responde porque le están pidiendo bien. Porque en general la gente del pueblo sigue manteniendo tradiciones ancestrales. Y quizás una de esas tradiciones ancestrales que quisieron borrar era la forma correcta de pedir la lluvia. Y por eso justamente responde Dios. Sí, para mí es porque le están pidiendo, es porque se lo están pidiendo bien y porque las intenciones de Joni y las intenciones del maestro son mucho más nobles que la de Rabino. Rabino pide por lluvias porque si no llueve queda mal parado por su sabiduría. El maestro y Joni piden por el pueblo porque quieren que el pueblo esté mejor. No piden por quedar mejores parados, ¿sí? Me parece que Dios les responde a ellos porque las intenciones que tienen al momento de pedir no son las mismas que muchos de los jajamín. Acá Shimon Ben Betach lo quiere matar a Joni. ¿Sí? Es decir, te excomulgaría si no fueses vos. ¿Sí, Colo? Y acá hay una cuestión que es si la naturaleza o Dios manejando la naturaleza responde a una cuestión ética, ¿no? No es solamente de si llueve o no llueve, es justo o injusto, sino esto, de si es ético, que los rabinos, que son los que conocen la Torá y que hacen lo que dice la Torá, también es un discurso ético de decir que Dios respondió porque se lo pidieron bien o que se lo pidieron con amor. A mí me parece que va más por el lado de lo que dice, ¿cómo se llama el libro del que le pasaban las desgracias? Job. Job. Es un libro que está en el Tanaj. En el Tanaj mismo dice, nosotros no tenemos forma de saber lo que dice Dios. A mí me parece que funcionó porque no porque haya sido con amor o qué sé yo, con buenas intenciones, sino porque fue un acercamiento intuitivo, ¿sí? Porque, nada, yo me imagino que los rabinos tenían el mismo método todos, que es el método de la Torá, o el método que ellos habían discutido, mientras que el Moré y Oni tenían cada uno su propio método, de acuerdo a lo que les parecía que funcionaba. ¿Sí? Sí, yo los identifico más como personas carentes de renombre. Sí, de renombre, cuando digo renombre es porque no son los jajamim, ¿no?, de la gran asamblea. Yo estoy mirando la computadora, estoy mirando a ustedes. Pero también me da la sensación de que son personajes que viven al margen del mundo de la academia. ¿Sí? Son personajes que no se les ocurre ni siquiera pasar por la casa de estudio de los rabanim para estudiar. Sin embargo, se hacen más merecedores de la gracia celestial que estos rabinos. Y esto es un problema porque los hace quedar como el ojete a todos los rabinos. ¿Sí? Es como que el relato describe una burla hacia la tradición rabínica. Un tipo simple como el docente o un tipo simple como Joni puede hacer llover. ¿Sí? Y eso no pueden lograrlo los rabinos. A mí me pasa eso con el texto. Pero sigamos un poco con el texto que se pone más interesante. A ver, mi asistente. Dijo Rabbi Yohanan, ¿sí? Todos los días de su vida de aquel tzadik en referencia a Joni Ameagel, tzadik, un tipo justo, ¿sí? Joni era reconocido como un justo, ¿sí? Todos los días de su vida aquel tzadik se angustiaba con el siguiente versículo. O sea, Joni se angustiaba por un versículo del Tanaj, que dijo, cuando Donai hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. ¿Sí? Que significa que cuando Dios hizo volver a los judíos del exilio, ¿sí?, fuimos como los que sueñan. Y acuérdense que el texto tiene que ver mucho con que Joni es, según la Biblia, un soñador de sueños, uno que practica la magia. Y se dijo a sí mismo, ¿es posible que alguien pueda soñar durante 70 años? ¿Sí? A Joni le preocupaba mucho este versículo. Y ahí, miren este relato, es muy lindo. Cierto día,
mientras andaba por el camino, vio a un hombre plantando un algarrobo y le preguntó: ¿cuántos años tarda el algarrobo en dar sus frutos? 70 años, le contestó. Y Joni le dijo: ¿y piensas que vivirás otros 70 años? Y le contestó: he encontrado este mundo lleno de algarrobos, tal como mis padres plantaron algarrobos para mí, yo lo haré para mis hijos. ¿Sí? Luego de aquel episodio, Joni se sentó y comió un emparedado, dice el texto. El sueño le sobrevino y durmió. Se durmió debajo del árbol que había plantado. Una formación rocosa lo envolvió y se volvió oculto a la vista de la gente. Durmió por 70 años y cuando se despertó vio a aquel hombre, ¿sí? Y vio a aquel hombre que recogía frutas de aquel algarrobo y le dijo: ¿eres tú quien plantó el árbol? Y le contestó: no, soy su nieto. Joni se dijo: es evidente que he dormido durante 70 años. Observó también que su burra había dado a luz a generaciones de descendientes, o sea, tenía un montón de burros dando vuelta por ahí. Fue hasta su casa y le dijo a los que encontró allí presentes: ¿está vivo el hijo de Joni Ameagel? Y le contestaron: su hijo no lo está, pero su nieto sí. Y les dijo: yo soy Joni Ameagel. Y no le creyeron. Fue entonces hasta el Beit Midrash, ¿sí? A la casa de estudios, y escuchó a los rabinos decir: nuestras enseñanzas son tan claras como solía decir en los años, como se solía decir en los años de Joni Ameagel. Por cuanto cada vez que él entraba al Beit Midrash, cualquier dificultad de los rabinos tenía con algún, que cualquier dificultad que los rabinos tenían con algún pasaje de la Torá que no podrían resolver, ¿sí? Joni lo resolvía para ellos. Y él les dijo: yo soy aquel. Y no le creyeron, y por consiguiente no lo trataron con el debido respeto que se merecía. Luego de aquel episodio, se debilitó su corazón, pidió misericordia al cielo y murió. Y dijo Rabá era un rabino de la época talmúdica, al respecto: esto se refiere a lo que la gente suele decir, o Gebruta o Mituta. ¿Sí? ¿Qué significa Gebruta o Mituta? Acá me dejás de compartir, yo lo puse como compañía o muerte. La Gebruta es la forma en que se estudia. Se estudia en la casa de estudios con Gebruta, ¿sí? Con el otro rabino, ¿sí? con el Jaber, con el amigo. ¿Sí? Uno en la yeshivá se estudia de a dos. Lo que acá está reclamando los rabinos nos mataron a Joni. ¿Sí? Lo quitaron a Joni del texto. Quizás a Joni no le pasó esta historia, lo más probable es que no le haya pasado esta historia, pero le hicieron una salida triunfal. ¿Por qué? Para que nadie reclame nada, porque era conocido Joni. Pero le hicieron una salida triunfal diciendo: bueno, la gente hablaba de Joni era muy importante, Joni esto, Joni lo otro, y después, como nadie le creyó, nadie lo reconoció, se debilitó su corazón y pidió morir. Y ahí los rabinos se la mandaron a guardar y le dijeron: claro, porque o Gebruta o Mituta, o estás con nosotros o estás solo. ¿Sí? Sí, coló, así. Sí. Sí, se la mandaron a guardar a la pobre Joni. Seguramente el Colo decía, creo que fue el Colo que dijo: no, bueno, pero estamos viendo a Joni porque seguramente algo va a pasar más adelante en el Talmud. Sí, bueno, en el Talmud no pasó nada más. Lo desaparecieron del texto de una manera ejemplar. ¿Cómo que no? Lo hicieron desaparecer, pero con altura. ¿Por qué? Porque la gente lo quería. Pero lo hicieron desaparecer, lo sacaron del texto, lo sacaron de la historia. Sí, pero fue la excusa para poner esa última frase que es como una... Es en medio una advertencia. O estás con nosotros o estás solo. Sí, tal cual. Tremendo, tremendo nuestro jajamim del Talmud. Adri. Más que advertencia me suena amenaza. Pero sí, es una historia más de nuestros queridos jajamim borrando a los que pintó o se comportó diferente a lo que ellos quieren o consideran correcto. Yo te escuché mal, cuando dijiste jajamim, a partir de ahí te escuché mal. No sé si fui yo solo o el resto. Me da la sensación de que los jajamim desde el cielo están diciendo: no, vos no vas a hablar. Está claro, no, callen a esta chica que siempre nos critica.
No, que te digo que no me sorprende porque es una historia más de nuestros queridos jajamín que desaparecen, borran la historia de la gente que opinó distinto que ellos o que se comportó distinto a lo que ellos consideraban correcto. Vimos muchas historias, no importaban si eran rabinos, si eran gente común, tipo, pensás distinto, afuera. Y con esta última frase lo dejan súper claro. O sos amigo, o sos enemigo. Sí, sí, lo importante es que si bien el texto termina como borrando de la faz de la tierra a Joni, no le pudieron quitar el nombre de la persona que era. Como que lo mataron, pero no le pudieron borrar lo que la gente sentía por Joni. Y eso creo que es muy importante que haya quedado como registro de eso. Sí. Hay un montón de... Porque yo entiendo lo que dice Adri cuando se enoja con los rabinos del Talmud. A mí a veces también me pone loco los rabinos del Talmud. Pero para mí el Talmud lo que tiene importante es que tenemos estos registros, ¿no? Hay ciertos registros de construcción de lo identitario judío, pero que fue a veces a partir de la violencia, a veces a partir de la discordia, a veces a partir de la puesta en común, y encima todas estas cosas quedaron registradas. Todo quedó registrado en el Talmud. Y lo más probable, porque se nota a leguas cuando uno lee el Talmud de manera más fina, que los rabinos del Talmud no se imaginaban que el Talmud iba a trascender. O sea, algunos no se imaginaban que iban a quedar tan boludos y algunos no se imaginaban que iban a quedar tan bien. ¿Sí? El registro era solamente para ellos, para poder implantar leyes, halajot, mitzvot, para poder dejar en claro los conceptos, pero no pensaron que iba a trascender tanto. Y al trascender, acá nos dejan la imagen de Joni como un genio para el pueblo y odiado por la aristocracia rabínica. ¿Sí? Y lo hicieron desaparecer porque claramente no iba del lado de la aristocracia rabínica, pero lo hicieron desaparecer con altura para que el pueblo no se le ponga en contra al mundo rabínico. Colo. Dos preguntas. ¿Esta historia está en la Mishnah? No, es Talmud, es puro Talmud. ¿Qué vendría a ser puro Talmud? O sea, ¿en qué época? Es Gemara, es a partir del año 400. Pero es a partir del año 400, pero la historia de Joni es anterior. O sea que cuando se escribió la historia de Joni, ya había pasado la historia de Joni. Sí, y aparte ya todavía había templo y todo. Sí. Y esto, ¿qué acceso podía tener el pueblo al Talmud que vos decís que le hicieron una salida triunfal? No, para porque que el Talmud no era... El Talmud era como una especie de registros... ¿Vieron cuando uno está en un juzgado y hay en un juicio y hay una mujer tomando nota de todo lo que pasa en ese juicio? ¿Sí? Que son como notas raras, vieron que son como palabras más claves, no se toma puntualmente todo. Bueno, el Talmud es eso, también son palabras claves, es alguien que toma nota de todo lo que hablan los rabanim, ¿sí? Y es para ellos, para que quede registrado todo lo que se habló, no era para el pueblo. Pero si bien muchos de los rabinos eran parte del pueblo, los rabinos del Talmud eran parte del populacho, no así los rabinos de la Mishnah. Los rabinos de la Mishnah, los que empezaron a construir la tradición rabínica, tenían que tener guita, si no, no podían cambiar nada. ¿Sí? De hecho, los rabinos del Talmud, los rabinos del Talmud eran laburantes y los de la Mishnah eran ricos. Rabbi Yehuda así escribió la Mishnah y se dicen así porque es el presidente, porque tenía un montón de guita. Ahora, por ejemplo, Rabbi Ishmael era herrero, y un día Rabbi Ishmael se enoja con Rabán Gamliel porque Rabán Gamliel, que era millonario, le dice, ¿sos herrero? Y Rabbi Ishmael le dice, sí, y estaría bueno que usted sepa todos los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer por acercarnos a la Torá, ya que usted no hace ningún esfuerzo. ¿Sí? O sea, hay una echada de cara del mundo talmúdico al mundo de la Mishnah. Justo en ese cambio generacional hay mucha controversia y mucha confrontación. El mundo talmúdico, el mundo de la Gemara, como decía ayer Eliezer, pues yo digo Talmud es la Mishnah y la Gemara, el mundo de la Gemara es más Nakam Pop que el mundo de la Mishnah. En ese sentido.
Lidia. ¿Por qué lo hacen terminar como una leyenda de dejar pasar? Quizás en esa época se escribían muchas leyendas, que se acuesta, pasan tantos años, el hombre planta el algarrobo, porque esto es algo que también se cuenta en ciertos cuentos con leyendas. Y después aparece la otra generación. Y bueno, él dice que es él, por supuesto que no es él, porque era un sueño. Es algo que no Lo que se pasa es que identifica. a Joni hay que hacerlo desaparecer de la vida judía como una leyenda, porque para el pueblo seguramente el mito de Joni seguía funcionando, ¿sí? Pero de alguna forma también había que hacerlo quedar mal, porque fue todo lo que los rabinos no querían. Es como, bueno, lo hacemos desaparecer, matemos el mito de Joni, ¿sí? Bien, pero matémoslo, que desaparezca el mito, ya está. Acabemos con Joni porque así no funciona. Tenemos que instalar la tradición rabínica. Adri, vos habías levantado la mano y la bajaste, no sé si querés decir algo o no. Yo iba a decir que se da mucho en las leyendas de los cuentos de la época, ¿viste?, medieval, después se usa eso también en las óperas, en el ballet, ese cuento. Sí, se usa mucho, es verdad. No sé de dónde salió, no sé si aparece por primera vez en el Talmud, si hay registros de otros antes, no tengo idea. La verdad que ahí estoy fuera de tema. Adri. No, era para hacerte exactamente la pregunta que te hizo el Colo, del contexto histórico en el que ocurrió la historia. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo para decir? ¿No? Bueno, hemos estudiado hoy el relato lado B de Joni Amenáguel. Joni Amenáguel. Muchas Sí, gracias. el hacedor de círculos. Nos vemos cuando nos veamos. Sé que tengan buena mitad de semana. Saludos. Gracias, igual Chao. para vos y para todos.